¿Cómo te va, Guido, querido? ¿Qué Moisés tal? Solorza ¿Cómo te saluda están? desde acá. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Gracias por atendernos. Hablábamos ayer justamente coordinando esta entrevista para que podamos analizar este documento que generosamente siempre comparte Hernán Lecher, director del CEPA, con respecto a la provincia de Tierra del Fuego, en donde ya mostramos y divulgamos y difundimos este informe que generó mucha expectativa. El anterior también, donde describía un poco eh, la destrucción de empleo en la provincia de Tierra del Fuego, con más de 10.139 trabajadores en blanco, según datos oficiales del INDEC, que perdieron su trabajo, y ahora con un informe sobre el consumo y los ingresos de nuestra provincia. ¿Cuál es el primer análisis que haces sobre esto? ¿Cuál es tu primera impresión, Guido? Sí, efectivamente estamos haciendo una serie nos propusimos hacer una serie de informes provinciales desde el Centro de Economía Política Argentina, Uh -huh. eh, no solamente para quedarnos con datos macroeconómicos a nivel nacional, sino también para intentar ver la microeconomía de cada una de las provincias de nuestro país, ¿no? El octavo país Claro. más grande en territorio del mundo. En términos generales, las conclusiones de este informe en materia de ventas en supermercados, que vos bien indicabas, es la misma fuente, son datos del INDEC. De hecho, hoy sale el informe de supermercados del mes de julio. Estos informes fueron hechos con datos hasta el mes de junio. La Ajá. principal conclusión que nos arroja es que hay una caída del consumo con respecto a los datos del 2023 y del 2024, ¿no? Claro. Eh, Fundamentalmente contra el 2023, no contra el 2024, perdón, contra el 2023, último año del gobierno anterior, tenés una caída en términos reales, eso es importante, digamos, quitándole el efecto de la inflación Sí. en los guarismos nominales de las ventas agregadas de los supermercados del 4,2%. Es decir, pese al rebote que tuviste contra 2024, todavía seguís abajo de los niveles del 2023. En términos absolutos, estamos hablando de casi 7.000 millones de pesos menos a precios de junio de este año Uh de -huh. facturación, 7.000 millones de pesos menos con respecto cuando lo comparás contra el primer semestre Claro. del 2023. Eh, y bueno, en definitiva lo que vemos es que, digo, son varias las cuestiones que han hecho, que explican esta merma del consumo. Por un lado es el estancamiento de los salarios. Claro. Ustedes sabrán que, digo, hay una primera etapa de caída del poder adquisitivo en términos reales muy fuerte desde noviembre del 23, apenas asume este gobierno, hasta septiembre del 2024. Uh Cuando -huh. uno hace esa comparación punta a punta, el promedio de los salarios registrados del sector privado, es decir, los que mejor le pueden pelear a la A la inflación, están inflación, claro. sindicalizados, está un 6% bajo. Y después tenés una leve recuperación que se plancha, digamos, desde septiembre de 2024 a marzo del 2025 contra noviembre del 2023, siguen estando por debajo, 1,4 puntos por debajo de noviembre de 2023, pero digo, no hay una recuperación vertiginosa del poder adquisitivo, ni mucho menos, está Claro. planchado el poder adquisitivo. Ese es uno de los factores que hace que sigan las ventas en supermercados por debajo del primer semestre del 2023. Ok. Vos decías recién, bueno, estamos compartiendo aquí con los que nos están viendo y le contamos a los que están por FM en nuestras plataformas digitales que, bueno, esto que vos decías, corregime si es incorrecto la apreciación, estos 6.904 millones de pesos menos circulantes en el primer semestre de 2023 es parte de la economía real que no circula, digamos, entre los consumidores que van a en este monitoreo, digamos, de la boca de expendio. Si la caída del consumo se traduce específicamente en este dinero que no circula en la economía real. ¿Está bien? Sí, es facturación que no perciben las grandes cadenas de supermercados. Claro, claro, En claro. definitiva, es menos poder adquisitivo que tienen los consumidores para volcarlos en consumos, insisto, en estas cadenas de supermercado.
que son las que releva INDEC a nivel nacional, lo hace con cierta cantidad de bocas de expendio para cada una de las provincias. Yo te decía que esta baja de la facturación la explica, por un lado, el menor poder de compra, por poder adquisitivo alicaído, y también por el estancamiento del crédito, ¿no? Claro, Ha habido en el claro. segundo semestre del año pasado cierta mejora en la actividad económica apalancada sobre el crédito. Crédito que en muchas ocasiones lamentablemente se ha usado para consumir, digamos, para gastos corrientes, para consumo, por ejemplo, de alimentos. No es un crédito sano, ¿no? Para comprar algún bien durable, Claro. que ahí sí tiene sentido el crédito. Pero desde el desarme de las letras fiscales de liquidez hace algunos meses, eso ha generado una volatilidad de tasas de aquella parte a la fecha, que hizo que se estanque, que se frene el crédito, que había sido uno de los motores de la recuperación, de cierta recuperación de la actividad económica durante el segundo semestre del año pasado. Entonces, se combinan esas dos cuestiones, un estancamiento de los salarios, no mejora el poder adquisitivo, estos 7.000 millones de pesos que vos remarcás no están en los bolsillos de la gente para poder comprar en los supermercados, y además tampoco lo pueden suplir con crédito. Y además, algo que mencionamos en el informe, que también nos parece interesante poner sobre la mesa y discutirlo, es que los datos que nosotros planteamos de caída, de pérdida del poder adquisitivo, lo estamos haciendo siempre digamos, deflactándolo con la inflación vigente del INDEC. Claro. Que tenemos que recordar siempre que utiliza una encuesta nacional de gastos del hogar del 2004-2005. Claro. Ya está vigente, ya está la metodología hecha. Marcos Labaña, que es el titular del INDEC, ya ha dicho que están todo preparado para poner en funcionamiento las nuevas metodologías del INDEC. Claro, que en realidad no es una nueva metodología, sino es la actualización de la encuesta nacional de gastos del hogar que se está utilizando. Se utilizaría una del 2017, del 2018, que refleja mucho mejor los patrones de consumo de la sociedad actual, a diferencia de la del 2004-2005. Bueno, con esos datos te daría una pérdida de poder adquisitivo del 9,4% en términos reales en marzo de 2025, que es el último dato disponible que tenemos a partir de la fuente de datos que utilizamos, que es el OEDE de la Secretaría de Trabajo, contra noviembre del 2023. ¿Ya? Te está explicando mucho mejor, ¿no? Si vos actualizás la inflación con la canasta de consumo actual, correlaciona mucho mejor con la caída que vemos en las ventas en supermercados. Ahora, estuvimos ayer desmenuzando, interpretando un poco el informe previo a que te molestáramos hoy, en donde vemos los datos, estos datos que mata un relato, digamos, casi oficial, en donde se ve claramente cuando discriminás o segmentás de alguna manera cuáles fueron los rubros más afectados. Vimos, por ejemplo, que nos llamó la atención, ¿no? Lo que se incrementa el consumo de verduras, de harinas, y van cayendo otros grupos, digamos, de consumo, como el rubro alimentos, bebidas, indumentaria, calzado. Eso quiere decir que los consumidores, por decirlo de alguna manera, están priorizando un determinado segmento, lo cual provoca ese pico de consumo, y está comiendo básicamente y no consumiendo otros complementos que antes sí servían, por ejemplo, indumentaria y calzado. Ese es el comportamiento, digamos, de los consumidores. Sí, lo que estamos viendo es que ha habido una caída contra el 2023, comparando con el gobierno anterior, del consumo de lácteos, de carnes, de bebidas y de productos de almacén, que cuando uno ve los datos de verdulería y frutería y de panadería, encuentra que esos sí se han incrementado. En lo que uno podría suponer que son consumos o productos más accesibles, y hay ciertos cambios en los patrones de consumo de la sociedad que se va adecuando en función de la capacidad de poder adquisitivo que tiene. Y después lo que vemos que sí se incrementa de forma importante es el rubro de indumentario y calzado, que nosotros ahí lo atribuimos fundamentalmente a la gran apertura importadora para disciplinar precios que ha habido durante, digamos, como política de Estado desde la asunción de este gobierno. Te diría que la apertura importadora durante esta etapa que va del gobierno de Milei es más vertiginosa que la de la década de los 90, cuando uno calcula el porcentaje de importaciones en función sobre el producto. Además de que tenés un mundo muchísimo más interconectado
y donde cada uno, Mucho digo, más desde ágil, su claro. celular, con estas aplicaciones, estas empresas Temu y Shein, se traen en una semana, viste, de cualquier tipo de textil desde China o de algún país del sudeste asiático, con todas las polémicas que eso conlleva, ¿no? Digo, Tal porque cual. está cuestionado mucho también, digamos, el tipo de empleo, los costos laborales que tienen esas empresas. Digo, en Latinoamérica y en otras regiones del mundo vos tenés a los países intentando generar legislación anti-chain y anti-temu para intentar proteger su industria local. Acá todo lo contrario, tenés una apertura indiscriminada, también apalancada durante muchos meses con un dólar barato, con un tipo de cambio muy apreciado, que en Claro. estos días también estamos viendo con este nuevo rescate del Tesoro de Estados Unidos que vuelve en esta jornada, la jornada de ayer, Sí. a apreciarse mucho la moneda. Bueno, eso genera no solamente aumentos muy importantes en estos rubros de aumento de las importaciones, sino también un déficit de la cuenta de turismo tremenda, una formación de activos externos, es decir, una compra de dólares por parte de los individuos también poco Fuga. sostenible. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, ese es el componente, digamos, sectorial que nosotros identificamos de los distintos rubros de las ventas del supermercado. Claro, porque para nosotros, donde vivimos en el polo tecnológico industrial, instalado en en la Isla Grande de la provincia de Tierra del Fuego, podemos, con estos números, y por eso agradecemos siempre el contacto con ustedes, que nos clarifican un poco toda esta realidad que vivimos, esta apertura en indumentaria y calzado y productos electrónicos, nos afectan directamente al empleo en Tierra del Fuego, y eso un poco describe cuál es en ese diagnóstico también la falta de los tantos despidos que tiene la industria textil y la industria electrónica, porque como vos decías, con la apertura indiscriminada de importaciones, lejos de ser competitivo, es casi competencia desleal para la industria nacional. Y ese deterioro se ve en la cantidad de empleos que la industria en Tierra del Fuego está dejando y el tendal de industrias que están cerrando y pymes, como nos contaba Leo Vilansky de Asociación de Pymes Argentinas, ¿no? El deterioro inmenso en la cadena de producción y elaboración de metalmecánica, pymes y relacionados con la indumentaria. ¿También ven ese patrón en el resto del país, Guido? Sí, sí, claramente. Los sectores, las actividades económicas que están siendo más afectadas por lo que va del gobierno actual son Sí, la construcción en una primera instancia, en primer lugar, ajá, a partir de, digamos, de la inexistencia de la obra pública, por un lado, y también que la apreciación cambiaria genera costos en dólares muy altos para la construcción privada. Y en segunda instancia la industria manufacturera. claro, Tengo acá el informe que vos mencionabas de empleo también en Tierra del Fuego, el anterior de dinámica laboral y empresarial en Tierra del Fuego, 185 empleadores menos en la isla un desde montón. noviembre del 2023. Y como vos bien indicabas, 10.190 puestos de trabajo menos según datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, siendo el sector de la industria manufacturera está en el top 3, ¿no? Fue en términos Tremendo. relativos, cuando uno compara el último dato a junio del 2025 contra noviembre del 23, cayó su cantidad de empleados en un 20%. Se redujo la nómina digamos, de las empresas que nuclean el sector de la industria manufacturera. Es un dato, digamos, que habla por sí solo, ¿no? Inapelable, ¿no? En 18 meses que uno de cada 5 se hayan despedido, uno de cada 5 empleados de la industria manufacturera habla por sí solo. Sí, por eso hablábamos de este industricidio que sufre el país, eh, la primarización de los recursos y la extranjerización de ellos, la fuga de capitales, ahora un salvataje que me animo a decir, vos me corregirás si no lo ves de esa forma, veo más como un préstamo político más que un préstamo productivo que resuelva estos problemas que estamos viendo, ¿no? Nuestra mirada desde aquí es, bueno, ¿a qué va Javier Milei a pedirle nuevamente al Fondo Monetario Internacional ayuda y un rescate al Tesoro de los Estados Unidos con los tweets que estamos viendo, que no veo que sea en esta quita de retenciones en el campo objetivos para poder reindustrializar o pagar, digamos, cuestiones que tengan que ver con la producción, con el empleo, con agregado de valor de estos recursos, y mucho menos con un préstamo que parece ser que corre la misma lógica que ha tenido Caputo hasta el momento, que es la extranjerización de recursos,
poner condicionamientos geopolíticos de minerales y recursos estratégicos y la entrega de la soberanía. Sí, ¿Es es así? es un nuevo préstamo puente para llegar a las elecciones de octubre. Y nada más. Veremos si, a diferencia de lo que han hecho en los meses anteriores, el Tesoro no es tan necio y compra reservas, que es lo que el mercado lo estaba castigando tanto al Sí, plan económico producto de la nueva acumulación de reservas, por eso la suba del riesgo país, la caída de los bonos y la baja de las acciones que veíamos en las últimas semanas. sí, Pero la realidad es que, digo, uno tendería a pensar que van a continuar con el mismo plan económico que han venido desarrollando hasta aquí, de tipo de cambio apreciado, de dólar barato, claro. pretendiendo de que no haya ningún salto discreto del tipo de cambio para que no se traslade a precios y llegar con un nuevo plan platita, si querés, para los ricos, que es VIP, este dólar barato, claro. a las elecciones del 26 de octubre. Y sí, a mí particularmente me preocupa de sobremanera las condicionalidades que pueda poner Estados Unidos ante este nuevo salvataje. El último había sido en el 2002 a Uruguay, pero por un monto chico, en el 95 a México por un monto más importante, donde ahí se puso de garantía exportaciones de la petrolera estatal mexicana, de Pemex. De Pemex. Veremos cuáles son las condicionalidades que Estados Unidos impone para la Argentina. Más allá de que sí, claramente hay una cuestión geopolítica de que Trump tiene en Javier Milei un aliado estratégico en Latinoamérica e intenta que no avance China en la región también. Pero a los efectos del desarrollo productivo argentino, no, es absolutamente nocivo. No está pensado que Claro. mejore capacidades industriales o de exportación para poder repagar a futuro este nuevo préstamo, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, Guido. La verdad es que esclarecedores estos contactos que tenemos con, con ustedes. Yo siempre le agradezco al CEPA, a Hernán y a ustedes, porque un poco nos ayudan a entender y comprender el contexto que vivimos en nuestra provincia y que obviamente está hermanado con el entramado productivo nacional y estos números son lapidarios, realmente un verdadero industricidio con pymes, con industria que en Tierra del Fuego tienen ahora, ahora nomás, en enero, 8 de enero vence un acuerdo con las electrónicas que puede incrementar estos números que ya, como decíamos con vos, ¿no, Guido? Más de casi 11.000 trabajadores afuera, y que pueden ser otros 4.000 o 5.000 más en el cortísimo plazo de acá a diciembre. Por eso es preocupante. Así que, nada, agradecerte y tus consideraciones finales. ¿Cómo ves el futuro después de octubre? ¿Cómo ves este incremento? Por Bueno, apreciación de tipo de cambio, tarifas, servicios públicos y combustibles trasladado a precios. ¿Cómo lo ves? sí, mi principal preocupación y lo que estamos viendo nosotros es que si no cambia esta estrategia del gobierno de no acumular dólares, de no comprar dólares, va a volver a pasar lo mismo Ajá, luego de octubre. O sea, va a tener que necesariamente ser, digamos, puede cerrar esto si hay un salto del tipo de cambio claro, que te permita acumular reservas. Puede ser que con este salvataje que dio Estados Unidos se garanticen los pagos de enero y de julio de los cupones, de los bonos argentinos, de la L30, el GD30 que tiene que pagar el Tesoro en enero y en julio del año que viene. Pero también es estirar la agonía, ¿no? Es seguir claro. encontrando puentes. Digo, este programa ya tuvo un primer salvataje con el blanqueo extraordinario del segundo semestre del año pasado, 22.000 millones de dólares. En abril lo tuvo que rescatar el Fondo Monetario Internacional con 20.000 millones de dólares y cada 6 meses necesita un nuevo rescate. Es un plan inviable, adicto a la necesidad de inyección permanente de dólares. Si no hay un cambio en el esquema macroeconómico, en el esquema cambiario, y un cambio de postura en una acumulación persistente de reservas por parte del tesoro argentino, esto en 6 meses Se cae de probablemente vuelta, vuelva a ocurrir. tal cual. Tal vez disipada la incertidumbre preelectoral, pero digo, si llega a tener un resultado no tan bueno en las elecciones de octubre el gobierno, que me Puede, animo a decir que lo puede tener porque la actividad sí, claro. económica está en caída, o sea, vamos a llegar a octubre en recesión con el estimador mensual de la actividad económica
concatenando meses de caída en la actividad económica. Bueno, puede volver a suceder un escenario parecido a lo que veíamos la semana pasada, del Banco Central teniendo que desprenderse de dólares, sosteniendo el techo de la banda y con mucha incertidumbre cambiaria. Guido Bambini, abrazo grande desde acá. Muchísimas gracias por tu explicación. Si te quedó algo colgado, sería buenísimo que lo puedas decir. Tu apreciaciones finales y agradeciéndote siempre este contacto, querido. Es muy importante para nosotros tener esta visión de ustedes que son estudiosos, que buscan datos y que nos clarifican de alguna manera cuál es el rumbo económico, laboral, político y productivo de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Guido, querido. Bárbaro. No, a disposición y en breve va a salir un próximo informe, un próximo tanda de informes provinciales, así que estén atentos que seguro vamos a seguir intercambiando y discutiendo sobre otros temas. Abrazo grande, Abrazo, saludo nos al vemos. equipo, viejo. Bueno, Guido Bambini del CEPA, clarísimo, clarísimo frente a esta catástrofe que se vive. No, no, como te decimos siempre, viste que está bueno que te quedes con nosotros aquí por Radio Más, en la 104.9, porque eh, es necesario que también como te estamos mostrando estos datos, como te lo explicaba Guido, tenemos a disposición para quienes lo quieran tener, ¿no? Estas consideraciones que vamos a intentar charlarla también durante el transcurso de la semana con la Cámara de Comercio, con los industriales, con los representantes gremiales, con todos aquellos que de alguna u otra manera forman parte de este entramado productivo tanto local como nacional. Así que placer para nosotros tener acá el apoyo y el soporte del CEPA. No es menor que esta ida y vuelta que trabajamos tanto con Hernán, el equipo, aquí con Guido, puedan llevarte a vos la mayor y la mejor calidad de información para que no te mientan, para que no te oculten una realidad que está a la vista, para que no te dejes seducir por esas fotitos que van a circular de Trump con Milley. Es la misma foto que circuló entre Trump y Zelensky. Solo el dueño del circo cambió de payaso.